el tema que el Señor me ha dado es avanzando en el reino. ¿Cuántos saben que pertenecemos a un reino? Donde hay un rey, y ese rey, como dice nuestro apóstol, no eres tú ni soy yo, es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él da una orden, nosotros no podemos rehusarnos, sino que decimos, sí, Señor, heme aquí. Amén. Así que vamos a leer la palabra de Dios en Efesios 4, 22 y 23, para que la pongan en la pantalla, por favor. Y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuántos saben que ya hemos sido despojados del viejo hombre? Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dice: despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el Señor me decía, muchas veces mi iglesia no puede avanzar porque no se despoja de estas cosas, porque aún siguen cargando con estas cosas, siguen batallando con los deseos de la carne, siguen batallando con el pecado, siguen batallando con la ira, siguen batallando con el enojo, siguen batallando con la tristeza, con la amargura, con la ofensa, con la falta de perdón. Pero el Señor nos quiere decir en esta mañana que es tiempo de soltar esas cosas. Es tiempo, porque dice el Señor que no hay tiempo para estar distraídos, no hay tiempo para estar entretenidos, no hay tiempo para estar enfocándonos en nosotros mismos. Muchas veces no avanzamos porque nos enfocamos en nosotros mismos, en mi problema, en mi necesidad, en lo que yo estoy pasando, y no podemos ver más allá. Pero el Señor en esta mañana me decía durante esta última alabanza que hemos subido, que ya no somos espíritus caídos, ahora somos espíritus levantados, somos espíritus vivificados. Y como nuestro apóstol decía, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo me daba un punto justo que se llama así: creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces creemos, pero solo ahí nos quedamos y no hacemos nada. Hace unos días atrás una persona me decía: yo sé que yo voy a ir al cielo cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y yo le decía: ¿por qué? Me dijo: porque yo ya lo recibí como Señor y Salvador. Yo le decía: bueno, sí, ciertamente ese es el primer paso que hay para entrar al reino, pero ciertamente tenemos que continuar avanzando. Tenemos que continuar conociéndole, tenemos que continuar escudriñando su palabra, hacer su voluntad, porque no estamos en esta tierra solamente para recibirlo como Señor y Salvador y ya, y se acabó. Mejor el Señor no nos hubiera enviado a la tierra, ¿verdad? Porque en eso ya, en el cielo ya éramos salvos. Pero tenemos una asignación en esta tierra, tenemos una misión, tenemos un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano conmigo y declare: yo soy un hijo de Dios y tengo un propósito, y mi propósito se va a cumplir en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Así que necesitamos despojarnos del viejo hombre, necesitamos soltar la ofensa. ¿Sabe que la ofensa es una de las estrategias que el enemigo más utiliza en este tiempo y todo el tiempo? Es una de las estrategias que más utiliza para que usted se ofenda, para que usted se dañe, para que usted se vaya de la iglesia, para que usted se aísle y no cumpla su propósito. Pero el Señor te dice en esta hora: suelta la ofensa, perdona a quienes te han ofendido, perdona a aquellos que te han dañado, perdona a aquellos que te han lastimado, perdona a aquellos que te han marcado tal vez con rechazo. Perdónalos, dice el Señor, porque yo tengo planes de bien para tu vida. Yo tengo un buen futuro, dice el Señor, y yo lo voy a cumplir. Pero si tú estás dispuesto a soltarlo, si tú estás dispuesto a soltar ese pasado, si tú estás dispuesto a recibir la palabra de Dios. Y yo le decía: Señor,
Dame una palabra para tus hijos, pero no solo una palabra donde yo vaya y les imparta información, Señor. Porque palabra recibimos donde quiera. Donde quiera puede recibir usted una palabra. Abre su Facebook y ahí le puede aparecer una palabra. Yo decía, Señor, una palabra que transforme. Una palabra que toque el corazón de tus hijos. Una palabra que traiga avivamiento. Una palabra que traiga un rompimiento, que traiga una activación. Pero es tiempo de que no miremos hacia atrás. Es tiempo de que nos enfoquemos en lo que tenemos por delante. Y muchas veces no avanzamos porque tenemos nuestra mirada atrás. Volteamos a ver hacia atrás y decimos, no, pero pobrecito yo, pobrecita de mí, si supieran todo lo que me han hecho a mí, si supieran que nadie me llama, si supieran que a mí no me toman en cuenta. Alguien te tomó en cuenta y ese fue tu Padre Celestial, que por eso envió a Jesucristo a morir en la cruz por amor a ti, porque Él te ama. Porque perteneces a un reino, porque tienes una familia que están, todos los que estamos aquí, puede voltear a su lado, ahora a su otro lado, y decir, tú eres mi familia. Así que usted no tiene por qué vivir solo su propósito, no tiene por qué caminar solo en esta tierra, no tiene por qué pelear sus batallas solo. Aquí hay un equipo que le ama. Aquí hay una familia que le ha recibido. Aquí hay una familia que le acepta tal y como es. Aquí hay una familia que no le va a juzgar por sus errores. Aquí hay una familia que está dispuesta a ayudarle para que usted avance en el reino. Amén. Y si es primera vez que usted está llegando aquí, queremos conocerlo, queremos darle la bienvenida, queremos que sepa que esta es su casa, que esta es su familia y que Dios lo ha traído aquí con un propósito, que usted es el producto de las oraciones que se levantan en esta casa todos los días. Todos los días clamamos y el apóstol Sidney decretó una palabra cuando estábamos entrando en este nuevo año hebreo y dijo que este era el año de la multiplicación. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Usted tiene que abrazar esa palabra, tiene que caminar con esa palabra. Cuando el apóstol Patty me dijo que me tocaba predicar en este día, las rodillas me temblaron, sentí que como que empecé a sudar y yo dije, amén. Heme aquí, Señor. Y empecé a orar y a pedirle la palabra al Señor, porque es una gran responsabilidad traer una palabra delante de todos ustedes. No es fácil, créame, porque hay que saber, hay que discernir una palabra que venga del corazón de Dios. Pero el Señor me dio esta palabra. Entonces vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Capítulo 4 del verso 4 en adelante. Yo sé que es una palabra muy larga, pero la vamos a ir abreviando por cuestiones de tiempo. Y dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza, bueno, perdón, es del 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿A quién le era necesario pasar por Samaria? A Jesús. Y le era necesario pasar por linaje real. Le era necesario a Jesús pasar por linaje real. ¿Cuántos sintieron su presencia en esta mañana cuando estábamos adorando? Estaba poderosa su presencia y su presencia sigue aquí. Su presencia está aquí, Él se sigue paseando en medio de nosotros. Y dice, vino pues a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, eso quiere decir como al mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí.
Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios y quién es el que habla contigo, quién es el que habla contigo, tú le pedirías agua viva, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua viva, le dijo Jesús a la mujer. La mujer le contestó: Señor, pero ¿cómo? O sea, ella razonando. Muchas veces razonamos cuando el Señor nos da una palabra. Empezamos a razonarla porque nuestra mente no ha sido renovada. Empezamos a razonar esa palabra y no vemos el cumplimiento porque no la recibimos en el espíritu, sino en la carne. Entonces la mujer le dice: pero ¿cómo, Señor? Dame de esa agua entonces para que no tenga yo sed jamás, para que yo venga, no tenga que venir aquí y no tenga sed jamás. Señor, dame de esa agua viva que tú tienes. Les estoy abreviando porque es muy larga la historia. Pero entonces Jesús le dice: ve y llama a tu marido. Y ella le dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, verdad has dicho, no tengo marido, porque el que ahora tienes, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Lo que Jesús era en esa conversación, yo me imagino que lo que Jesús quería era que ella se sacara todo lo que cargaba dentro, que saliera la verdad de su boca. Y muchas veces nosotros tenemos que declarar, tenemos que confesar para ser libres. Tenemos que confesar de todo lo que nos han hecho daño. Tenemos que confesar de nuestro pasado y tenemos que renunciar. Entonces Jesús le dice: verdad has dicho, esto has dicho con verdad. Entonces la historia continúa. Y después le dice la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Le dice: porque yo sé, yo he escuchado que el linaje real es una casa apostólica y profética. Yo sé que el profeta, el Mesías ha de venir, dice. Entonces Jesús le contesta: yo soy el que habla contigo. Wow, qué poderoso. Y en esta mañana el Señor nos ha estado hablando una y otra cosa. Y ha sido Dios quien nos ha estado hablando. Ha sido Dios el que nos ha estado hablando en esta mañana. Ahora depende de usted y depende de mí si recibimos esa palabra. Y no solo recibirla, sino accionarla, ponerla por obra. ¿Sabe por qué? Porque la mujer samaritana no solo recibió la palabra, sino que dice la palabra que dejó su cántaro, dejó su pasado, dejó su vergüenza, dejó su tristeza y corrió. Dice que corrió hacia la ciudad a decirle a todos los que se encontraban en la ciudad: vengan, vengan, vengan y vean, vengan al linaje real y vean, vean todo. Encontré un hombre, le dijo, encontré un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, que me ha dicho mi pasado, que me ha dicho todo lo que yo he vivido sin yo contarle nada. No había nadie más ahí para que ella dijera: alguien le contó mi historia, porque sabemos que la palabra de Dios nos dice que era una mujer que había tenido 5 maridos y estaba con el 6º. Entonces tenía una mala reputación en esa ciudad. ¿Por qué creen ustedes que iba a sacar agua a la hora del mediodía? Porque esa hora ya era la hora que ya nadie iba al pozo. Esa hora ya no había gente ahí, sino que todas las mujeres aprovechaban temprano cuando no hacía el calor, ese sol tan fuerte. Entonces ella vivía como apartada, asolada, porque la rechazaban por su condición de vida. Y muchas veces el enemigo te hace sentir eso. Muchas veces el enemigo te hace sentir rechazada, rechazado. Muchas veces el enemigo te hace que te apartes de la congregación, que te apartes de la familia para que no cumplas tu propósito. Entonces dice la palabra de Dios, si la pueden seguir avanzando según yo voy hablando, por favor. Entonces dice la palabra que ella corrió a la ciudad y les dijo: vengan
y vean, porque encontré un hombre que me dijo todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces dice la palabra que todos aquellos hombres y mujeres de esa ciudad corrieron, que fueron a ver a aquel hombre que le había dicho toda su vida. Corrieron a donde estaba el Mesías, corrieron a donde estaba Jesús. Y la mujer les decía su testimonio. Ella estaba hablando de su testimonio. Ella no estaba hablando de cuánto ella sabía de la palabra. Ella no estaba hablando de cuántos títulos tenía. Y el Señor te dice en esta hora, tú no necesitas un título para ir y ganar almas. Tú no necesitas un título para ir y hablar de mi evangelio. Tú no necesitas un título para ir y hacer mi voluntad. Tú no necesitas un título para ir y hablar lo que yo te estoy diciendo. Y como sabemos que hemos entrado en el nuevo mes hebreo de Kislev, este mes es un mes para recibir estrategias, poderoso. Para recibir estrategias. Ahora, mi pregunta para usted es, ¿usted está dispuesto a escuchar la voz de Dios para recibir esas estrategias y ponerlas por obra? ¿Usted está dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Porque muchos pueden oír, pero no todos van a accionar. No todos van a accionar. Entonces dice la palabra de Dios que después que los hombres, dice, vamos a leer del 39 en adelante, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, creyeron en Jesús. Amén. Creyeron en Jesús por la palabra de la mujer, por su testimonio, porque ella fue y habló lo que Jesús había hecho en su vida. No esconda su testimonio. Su testimonio tiene poder. Dice la palabra de Dios que nosotros vencemos por medio de la sangre de Cristo y el poder del testimonio. Que ahora su vida pasada se convierte en un testimonio para glorificar a Cristo Jesús. Para que usted le dé la gloria a Él. Porque cuando otros escuchen su testimonio, otros van a decir, si Dios lo hizo con ella, si Dios lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Amén. Dice, y creyeron por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo cuanto he hecho, el 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Cuando tú hables de lo que Dios ha hecho en tu vida, la gente va a querer saber más. Se va a despertar en ellos esa hambre. Se va a despertar en ellos ese deseo de querer conocer más del Mesías, de querer conocer más de nuestro Redentor. Y dice, 41, y creyeron muchos más por la palabra de él. O sea que unos van a creer por tu palabra, pero van a creer también muchos otros cuando escuchen la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios los confronte, cuando la palabra de Dios se revele a sus vidas, cuando ellos tengan esa palabra enfrente y se vean como en un espejo, van a creer por la palabra. Dice, y decían a la mujer, ya no solo creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo poderoso. Amén. Entonces sabemos ciertamente que tenemos que hablar. Este es un tiempo que tenemos que hablar, que no debemos de callar de lo que Dios ha hecho en nosotros, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y yo quiero compartirles un sueño que el Espíritu Santo me dio el domingo pasado. Yo ya estaba orando por esta palabra, yo ya estaba ayunando por esta palabra y el Espíritu Santo me dio este sueño. Y yo veía, ustedes saben cuando ustedes ponen un post en su Facebook, ¿verdad? Que un año después les aparece ahí como recordatorio. ¿Cuántos me entienden? Amén.
Entonces, yo en mi sueño veía que en mi Facebook me aparecía un post que yo había posteado un año atrás. O sea, el Espíritu Santo de Dios me reveló de aquí a un año. ¿Y sabe qué era ese sueño? Que yo estaba testificando de cómo mi vida había cambiado, de cómo mi vida había sido transformada, de cómo mi vida había sido mejor cuando empecé a ganar almas. Y yo decía, wow, Señor, wow. Entonces, ahí en ese sueño yo también veía que yo invitaba a otras damas a la célula. Pero ¿qué creen? Que muchas ponían excusas. Me decían, no, porque ahí hay mucho lodo. No, porque tengo mis niños. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado así? Poniendo excusas. Poniéndole excusas al Señor. Diciendo, no, porque estoy muy cansada. No, porque salgo muy tarde de trabajar. No, porque yo tengo muchas cosas que hacer y no me da tiempo para ir a orar. No me da tiempo para llegar todos los domingos a la iglesia. No me da tiempo para entrenarme en la oración. No me da tiempo para estar en el discipulado. No me da tiempo. Y el Señor te dice, deja las excusas. Suelta el pasado. Suelta las excusas y avanza en mi reino, te dice el Señor. Es tiempo de avanzar, es tiempo de ensanchar el reino, es tiempo de traer la multiplicación. Y yo veía en mi sueño que yo había posteado un video y que era una gran multitud de personas, y que yo decía, todas esas almas yo las he ganado para Cristo. Y yo me desperté con una gran emoción, le dije, Señor, gracias. Dije, yo no sé qué va a hacer la demás gente, yo no sé qué va a hacer Linaje Real, yo no sé si van a recibir esta palabra, yo no sé si se van a levantar, pero yo dije, yo me levanto, Señor, yo me levanto, Señor. Dije, porque uno puede con 1000, pero 2 pueden con 10,000. Y dice el Señor, si tú te atreves, si tú crees y tomas esta palabra, aunque sea una alma, dice el Señor, esa alma va a ser mayoría en el reino y el reino va a avanzar con esa alma que tú traigas al Señor. Y cuando le conté el sueño a mi esposo, casi lloraba el de alegría y dice, wow, dice, gloria a Dios, porque yo he estado orando, dice, ya llevo más de una semana orando, dice, por una multiplicación de almas, para que Dios me dé estrategias de cómo ganar almas. Dice, llevo una semana diciéndole, Señor, dame un compañero, dice, para que yo pueda ir y ganar almas, que yo pueda ir y hablar de tu palabra, que yo pueda ir, dice, y ensanchar tu reino. Le dije, es Dios hablándonos. Vamos a hacer tu obra, Señor. Y nosotros, le cuento, le testifico esto para la gloria de Dios. Nosotros hemos recibido esta instrucción del Señor y nosotros hemos estado consolidando una familia. La primera vez que lo fuimos a visitar, se ganaron 5 almas en esa casa. 5 almas en esa casa. El número 5 representa la misericordia de Dios. ¿Cierto, apóstol? Sí, la gracia de Dios. Entonces, estamos en un tiempo de gracia donde el Señor nos va a redimir nuestro tiempo, va a redimir nuestro pasado. Hemos soltado el pasado ya, hemos sido hechos nuevos para enfocarnos en lo que Dios quiere. Tenemos que aprender a conocer el corazón de Dios. Usted sabe cuál es el corazón de Dios. Las almas, porque por esa razón Él envió a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz, por amor a las almas, por amor a ti, por amor a mí. Y así como tú y yo un día estábamos perdidos en el mundo, hay muchos allá afuera que necesitan una palabra, que necesitan que alguien, que un hijo de Dios se levante, que un hijo de Dios abra su boca, que un hijo de Dios cargue esa compasión por las almas, que cargue ese amor del Padre para impartir.
no para juzgar, no para condenar, porque muchas veces se nos hace más fácil decir, mira, tú estás en pecado, Dios te va a castigar. Y quiero decirte que Dios no es un Dios que castiga. Las consecuencias que pasamos cuando hacemos algo malo es por nuestra desobediencia. Pero Dios no te castiga. Dios te ama. Dios te ama y Él ya te ha perdonado. Él ya te ha redimido con el poder de su sangre. Él ya te ha redimido, te ha empoderado, te ha santificado para que anuncies las virtudes de aquel, dice su palabra, primera de Pedro 2:9, que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es cierto que nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados, o yo no sé usted, pero por lo menos yo sí. Yo no crecí en el evangelio. Yo me convertí a Cristo en el 2009. 3 meses después de haber estado recibiendo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo me estaba bautizando. ¿Y sabe qué? Yo no sabía todo lo que yo iba a recibir después del bautismo. Porque en esa iglesia, fue en Texas, en esa iglesia no había la revelación que hay aquí. En esa iglesia no había los maestros que Dios ha puesto aquí. Y yo me bauticé por obediencia al Señor, porque su palabra lo dice. Pero ustedes son bendecidos por estar aquí en esta casa. Ustedes son bendecidos porque aquí hay alguien que les enseña. Aquí hay un equipo que se levanta, un equipo que ha preparado para enseñarle a usted la palabra de Dios, para enseñarle a usted los principios del reino. El Señor Jesucristo dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios ya está aquí en medio de nosotros. El reino de Dios ya está aquí y es nuestra responsabilidad hacer que el reino avance. Y sabe una cosa, el reino de Dios va a seguir avanzando, conmigo o sin mí. El reino de Dios va a seguir avanzando. Porque si yo no quiero, Dios va a levantar a alguien más. Así como el Señor, cuando Saúl ya no quiso, levantó un David. Cuando la reina Basti no quiso, se levantó una Esther. Pero el reino de Dios va a continuar avanzando. Y mejor nos conviene a nosotros recibir la palabra de Dios y hacerla parte de nosotros, como dice la palabra de Dios, que de nuestro interior corran ríos de agua viva, que salten para vida eterna, que cuando usted hable del amor de Dios, que cuando usted hable de lo que Cristo hizo por usted y en usted, que esas otras almas sean convencidas por el Espíritu Santo de Dios, porque nuestra responsabilidad no es convencer a la gente, ¿sabe? Nuestra responsabilidad no es convencer a la gente. A la gente la convence el Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros tenemos que abrir nuestra boca. Tenemos que tomar la decisión de levantarnos, de ganar almas, porque eso es lo más importante para el Señor. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 5. Del verso 1 en adelante dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas a lavar sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Mas en tu nombre, en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho,
encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y de Juan y de Zebedeo, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo: Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El Señor te dice en esta mañana: hijo mío, hija mía, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, serás ganador de almas.